Bienvenidos a Contrapunto. Afectada por factores institucionales, mundiales, económicos y de liderazgo, la Unión Europea sufre hoy una gran crisis. La guerra de Ucrania y el enfrentamiento entre Estados Unidos y China apuntan al surgimiento de un nuevo orden mundial donde puede quedar reducida a cenizas. Jorge, ¿crees que superará la mayor crisis de su historia o estamos ante la muerte final de este bloque geopolítico? Me parece, Cristina, que están en terapia intensiva. La inflación, la crisis energética y ahora, como conclusión, me parece el sálvese quien pueda. Sí que hubo un intento por parte de Borrell, aprovechando el marco de la guerra de Ucrania, de sacar cabeza por la soberanía geopolítica de la Unión Europea. Pero no sé yo si le mandaron callar pronto porque no he vuelto a oír nada más al respecto. La tarea que tenemos por delante es inscribir este despertar geopolítico de Europa en el tiempo y hacerlo más consistente. Para ello no solo debemos aprender el lenguaje del poder, sino también hablarlo. No sé cómo van a solucionar todos los problemas del bloque. Yo veo que los ciudadanos europeos están más enfadados que nunca con los gobernantes. La inflación, la subida de los precios de la cesta de la compra y lo del gas los ha enervado. Se preguntan ahora quién los ha conducido a la catástrofe y desconfían de unas instituciones que por ahora no le dan soluciones y además anteponen los intereses foráneos a las necesidades propias. Yo la verdad es que no creo que se pregunten o se interroguen. A esta altura creo que una proporción mayoritaria de los ciudadanos europeos piensan que sus líderes son algo así como unos inútiles que han llevado a la comunidad europea a un callejón sin salida. Europa se está haciendo cada vez más irrelevante, demográficamente hablando y lamentablemente también políticamente irrelevante. Tenemos una total desconsideración de la realidad geográfica, de la realidad de los productos básicos y del concepto básico de la democracia. Yo creo que realmente ninguno de sus líderes está preparado para entender la magnitud de los problemas. Y claro, si no estás preparado para entender, tampoco es posible que los soluciones. Me parece que algunos han empezado a tomar conciencia de su falta. Por eso el canciller de Alemania, Olaf Scholz, viajó por su cuenta a China y Emmanuel Macron recordó repentinamente que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Lo que está claro es que mi visita coincide con una época extraordinaria, llena de desafíos y crisis globales. Una época cuando es más importante que nunca mantener diálogo e intercambio entre nosotros. Me gustaría hablar con usted por más tiempo para que podamos empezar a trabajar bilateralmente de una forma beneficiosa para nosotros y para la región. Pues fíjate que para mí precisamente estos movimientos individuales agravan la crisis. Si la fuerza del bloque regional se ha sustentado durante décadas en su unión, la búsqueda de soluciones individuales puede que salve a algunos países, pero obviamente no al bloque. Y además, si sigue en el camino del sálvese quien pueda, tarde o temprano la unión desaparecerá. Estos movimientos expresan indudablemente la decadencia del modelo de la Unión Europea y exhiben ante el mundo las repetidas incoherencias de Bruselas. ¿Crees acaso, Cristina, que la política de Estados Unidos y gran parte de los integrantes de la Unión Europea van a poder condicionar acaso a China? Mira, creo que están en un laberinto, que ni Estados Unidos ni la Unión Europea van a poder frenar a China. La temen. Pero el contrapunto es que la necesitan más que la temen. El problema de la Unión Europea es que se encuentra justo en medio de este duelo de titanes. Y si no anda lista, va a acabar destrozada por ambos. Es que no está en el medio. Los diálogos mantenidos por Scholz en China han sido catalogados como valiosos y necesarios por una docena de empresarios que acompañaron al canciller. Para la economía alemana, la desvinculación del negocio chino sería un desastre dada la situación actual. Disminución del consumo en Alemania, reducción del consumo en Europa y mercados mundiales complejos. Por lo tanto,
Si perdiéramos el negocio chino, tanto en lo que se refiere a las materias primas como a la venta de productos a China o en China, no permitiría que el negocio de las pymes alemanas volviera a ser fuerte. No lo veo claro, ¿eh? Alemania acaba de vender casi el 25% del puerto de Hamburgo a la compañía china COSCO. Es precisamente una de las inversiones en infraestructuras que la Unión Europea considera críticas. Date cuenta que también le había vendido anteriormente KUKA, la compañía de robótica inteligente. Parte de las compañías que han acompañado a Scholl, además, tiene accionariado americano. ¿Qué van? ¿A venderle otra parte de estas empresas a los chinos? Bueno, sí, podemos entender que en tiempos de guerra los aliados cambian, pero a ver qué dicen los estadounidenses, a los que el canciller viene obedeciendo desde el principio, desde que llegó al poder. A ver, primero se quejan que nadie quiere invertir en Europa y cuando Pekín suma valor en un puerto se horrorizan. ¿Por qué no se indignan de esa misma manera cuando las transnacionales estadounidenses se llevan miles de millones de euros producto de esas inversiones? Bueno, mira, con respecto a las inversiones extranjeras y del bloque, hay mucha controversia. Lo último ha sido un polémico desencuentro entre socios europeos. Mira este rapapolvo de la presidenta de una comisión de control del Parlamento que pregunta dónde están los millones que España recibió de los fondos europeos. Tengo que decirles, vale, en este momento España lleva a cabo reformas. Para estas reformas no hubo costes, pero España recibió 11.500 millones de euros. No sé, ahora están en el presupuesto español y no tengo ni idea de lo que hicieron con ellos. Los españoles también queremos saber dónde está el dinero, porque mientras aquí no dejan de cerrar empresas, según parece una parte de este dinero acaba en los bolsillos de los amigos y otra en la guerra de Ucrania. Lo que está sucediendo es que hay otras causas indudablemente preexistentes a la guerra, como por ejemplo la progresiva decadencia económica de la Unión Europea, su falta de productividad, la crisis de la pandemia y las consiguientes rupturas de las cadenas de valor. Ahí sí coincidimos, fíjate, los líderes europeos desde luego cometían graves errores económicos antes del conflicto en Ucrania. Te doy un ejemplo, cambiaron los precios del gas contractuales por los bursátiles, prohibieron los hidrocarburos. Esto ya mucho antes y con la intención de dejar de depender, como ellos dicen, de los recursos rusos antes de la guerra. Bueno, y además de esto, antes de la guerra, Europa ya adoptó una agenda verde fallida. La Agenda 2030, diseñada desde Estados Unidos, ha perjudicado gravemente los intereses de los países de la Unión Europea. Y dele con la Agenda 2030, que en realidad me parece a mí que no se relaciona de forma automática con la Agenda Verde a la que hace referencia. Su programa fue firmado, por ejemplo, por todos los países de América Latina, por China e incluso por Rusia. ¿Acaso los dirigentes de esos países, te parece, Cristina, fueron engañados como niños por Washington? Discrepo de tu planteamiento, porque precisamente esa agenda, vinculada a la ley de Biden para reducir la inflación, es lo que ha provocado una guerra abierta entre la Unión Europea y Estados Unidos. La guerra, Cristina, no es entre la Unión Europea y Estados Unidos. La guerra es obviamente contra China y contra Rusia. No, también contra los europeos. Y te doy un ejemplo. La última ocurrencia de nuestro amigo americano es dar 369.000 millones de dólares en subvenciones a empresas climáticas y energéticas. Esto es un ataque directo a las compañías europeas. No solo va a mermar la competitividad, sino que va a dejar sin trabajo a millones de europeos en estos sectores. Esto es guerra económica. Cada vez más economistas, no solo en Rusia, sino también en Occidente, llegan a la conclusión de que el objetivo de Estados Unidos es desangrar por completo y desindustrializar la economía europea. Los alemanes trasladan una gran parte de sus industrias a Estados Unidos con todas las respectivas consecuencias para la competitividad a largo plazo de la Unión Europea. Debilitar Europa en el sentido militar también corresponde a los intereses de Washington. Permite mantenerla en vilo permanentemente. Pues eso deja bastante claro que están en guerra contra la Unión Europea, aunque antes hayas dicho que no. Además, hace muchos años lo dijo Mitterrand cuando se retiró de la política tras presidir la República Francesa. Clamó que Estados Unidos lucha una guerra a muerte.
Yo lo considero una advertencia a todos para que no nos fiásemos de los estadounidenses. El pueblo francés no lo sabe, pero estamos en guerra contra Estados Unidos. Una guerra permanente, económica, una guerra sin muertos. Sí, efectivamente, los estadounidenses son muy duros, son voraces. Quieren el poder absoluto sobre el mundo y no quieren compartirlo. Es una guerra desconocida, una guerra permanente, aparentemente sin muertes y, sin embargo, una guerra a muerte. Todo apunta a que vamos cuesta abajo y sin frenos. ¿Y por qué? Hay que buscar las causas. Porque no hay un plan a largo plazo, no hay una estrategia de seguridad común ante los giros inesperados y los planes que Estados Unidos había trazado secretamente sin tener en cuenta a sus socios. Los gobernantes europeos han confiado ciegamente en los estadounidenses, no han hecho su trabajo y mira ahora la jugada, nos dejan en la estacada. Sinceramente, Cristina, no creo de ninguna manera que hayan sido planes que Estados Unidos haya trazado de forma secreta. Las autoridades de Bruselas siempre estuvieron al tanto. Son sus cómplices. Incluso las corporaciones, los fabricantes, siempre supieron de estos manejos. No siempre. Hay secreto. Con el secretismo me refiero, por ejemplo, a la voladura del gasoducto Nord Stream. Los alemanes nunca imaginaron que sucedería algo así, ¿eh? Bruselas va a tener que dar una respuesta. Algo tienen que decir para demostrar que nos defienden y nos representan, ¿no? La explosión del gasoducto Nord Stream fue un ataque sin precedentes a nuestra infraestructura vital, evidentemente por parte de otro Estado. ¿Cuál fue la reacción de este gobierno federal? Un estrepitoso silencio. ¿Y por qué no están haciendo nada para garantizar que Rusia suministre gas natural a través del gasoducto Nord Stream 2, aún intacto, para evitar un tsunami financiero en la economía alemana? Si en algún momento se supiera que el canciller tenía el contrato a firmar sobre la mesa para asegurar la entrega de gas natural a través de Nord Stream 2 a Alemania para mitigar la situación, si eso saliera a la luz en algún momento, quedaría claro que su política destruyó a Alemania. ¿Me vas a decir, Cristina, que los 27 integrantes de la Unión Europea tienen real voluntad para buscar una solución por fuera de lo que exige Washington? No, hombre, para nada. Quieren dar la imagen de unidad, pero a estas alturas yo no les creo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los 27 con el problema del gas? Cada uno se busca la vida por su cuenta, en vez de plantar cara a la administración Biden y decirle: oye, que yo no voy a poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos para que me uses de peón en tu guerra contra Rusia. No, hombre, la Unión Europea no es un grupo unido. Escucha lo que dijo Macron recientemente criticando la desunión de la Unión ante la ley de Biden. Necesitamos una ley de compra europea, como los estadounidenses. Necesitamos reservar nuestras subvenciones para nuestros fabricantes europeos. Tienes a China, que protege su industria, a Estados Unidos, que protege su industria, y Europa, que tiene una política de puertas abiertas. Eso de Macron de la casa abierta me parece un chiste de mal gusto. Si es tan abierta, ¿por qué limitan, por ejemplo, las exportaciones de productos agrícolas de los países latinoamericanos hacia la Unión Europea? Sí, es otra más que sumar a la lista de gestiones nefastas hacia el desastre. Europa pierde competitividad industrial y son incapaces de solucionarlo. Ahora necesitamos inversiones y nadie quiere invertir aquí. Estados Unidos aprovecha y está descapitalizando a sus socias, absorbiendo sus empresas y su mano de obra para solucionar sus problemas. Hace lo posible para que no nos independicemos ni seamos competencia en cuestiones estratégicas de alta prioridad para ellos, como el dominio del dólar. La influencia geopolítica de Estados Unidos también está disminuyendo, y Estados Unidos está tratando de utilizar su dominio del dólar con fines geopolíticos. Por ejemplo, castigando a los países que no le gustan, mientras otros países disponen de opciones, no tienen que tener dólares y que les sean confiscados. Me parece que el dominio del dólar a nivel global es el resultado también de la falta de decisión europea. Nunca intentaron imponer el euro como una moneda de comercio internacional, ni siquiera en el marco de canastas de moneda. Ahora están pagando los costos indudablemente de esas decisiones seguidistas. Bueno, porque hay que entender que la Unión Monetaria Europea fue desde el principio un instrumento de control de las élites económicas norteamericanas. Y por ello, nunca jamás ninguno de los gobernantes de la Unión Europea
planteó esa opción que tú dices. Fíjate, además, que no fue un europeo, sino Saddam Hussein, el que propuso cobrar el petróleo de Irak en euros en el año 2000. Y por su osadía, todos conocemos lo que sucedió después. Me parece que tienen que asumir también los europeos que no reaccionan porque están colonizados. En América Latina también sufrimos ese problema, pero nosotros me parece que somos más conscientes que ustedes, ¿no? En Europa creen ingenuamente que son libres, que están en el paraíso, que participan de una sociedad abierta. Sin embargo, no parece ser eso. Bueno, ya veremos. Ahora Estados Unidos de momento gana por su afán de enriquecerse a costa de Europa vendiendo, por ejemplo, gas natural licuado. Y además evita que el bloque fortalezca sus relaciones comerciales y culturales con Rusia. Los proveedores norteamericanos de gas natural licuado deberían celebrar el drástico aumento de los suministros de gas natural licuado al continente europeo. Políticamente se ha cortado el último hilo que garantizaba la autosuficiencia energética de la Unión Europea. En el contexto de la crisis energética, las industrias europeas se trasladan apresuradamente a Estados Unidos. Estados Unidos obtiene la mano de obra, la tecnología, los recursos de producción, todo lo que Europa ha ido acumulando y desarrollando durante décadas. Los pueblos de Europa se quedan solos con sus problemas. Pero aquí hay muchos problemas al margen de Estados Unidos, ¿eh? Y te doy algunos ejemplos. Los gobernantes de la Unión tienen discrepancias sobre temas actuales. Las leyes LGTBI, la distribución de subvenciones, las políticas migratorias y, cómo no, la guerra de Ucrania. Yo opino, Cristina, que el tema migratorio es central. Mueren mensualmente cientos de migrantes y todavía no asumen la responsabilidad que tienen los europeos en esa tragedia. Parece que no fueran seres humanos. No se dan cuenta que el problema se origina obviamente en el hambre, las guerras y la falta de desarrollo de los países de los que emigran. Como resultado, insisto, Cristina, de la depredación y el saqueo que han impulsado los propios europeos en ese continente. Italia y Francia, por ejemplo, se tiran migrantes en estos días unos por otros. Te refieres a lo que pasó recientemente, ¿no? Cuando la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, rechazó la acogida de 237 migrantes a bordo del barco Ocean Viking, ¿no? Sí, efectivamente, los que fueron recibidos en la base naval francesa de Tolón. Las nuevas autoridades italianas han tomado la incomprensible decisión de no responder a las múltiples peticiones de socorro enviadas por el barco en los últimos días, a pesar de que se encontraba indiscutiblemente en la zona de búsqueda y rescate italiana. No cabe duda, en cuanto a los derechos internacionales y marítimos, de que correspondía a Italia designar inmediatamente un puerto seguro para acoger a este barco. Me pregunto si se cree que Italia debe ser, por elección de todos, el único puerto posible de desembarco para los migrantes que llegan de África. Creo que esto no es correcto, y cuando alguien dice que Italia no ha querido comportarse como un Estado europeo responsable, verán, puedo afirmar que el mismo día que se hablaba del Ocean Viking, Italia desembarcó a 600 personas. Pero creo que es importante subrayar que no es la primera vez que se usan a los inmigrantes como objeto de conflicto y pelea politizada entre socios europeos. Es que yo insisto, los europeos no soportan asumir que ese es el resultado del vínculo colonial y neocolonial que han instaurado en los últimos 5 siglos. Primero destrozaron África, saquearon sus recursos naturales, impusieron guerras tribales para controlar dichos recursos y promovieron una infinidad de golpes de Estado. El segundo capítulo fue segregar a los que lograron ingresar en Europa. Y ahora, la tercera etapa, imponen formatos islamofóbicos o racistas para culpabilizar a los migrantes de todos los males. Estás mezclando muchas cosas, Jorge, y estoy en desacuerdo en algunos puntos. Hay países europeos, monarcas y empresas europeas que tienen un oscuro pasado histórico en África. Eso sí es verdad. Pero desde la descolonización europea, las guerras tribales y el saqueo que refieres en la actualidad es más responsabilidad de corporaciones estadounidenses. No, me parece que esa es la forma sutil que tienen en Bruselas para lavarse las manos del desquicio que han hecho en África. Las políticas migratorias que ejecutan son contradictorias e indudablemente desastrosas.
No todo es responsabilidad de la Unión Europea. No somos culpables de que la gente quiera ir a Europa. No somos culpables del crecimiento demográfico de los países del Sahel. No somos culpables de las diferencias en el desarrollo económico. La política europea hoy es promigratoria. Hace ya años que Merkel empezó a pedirlos porque los necesitaba por el llamado suicidio demográfico europeo. No nacen niños y hay que pagar las pensiones. Pero no podemos olvidar que esa abertura ha activado mafias que trafican con los africanos, los endeudan prometiéndoles un buen trabajo y luego amenazan con matar a sus familias si no cooperan. Vamos, los esclavizan. Y te digo una cosa, una migración mal gestionada provoca problemas no solamente a nosotros, más a ellos que a nosotros. Qué rara forma tienen de ser promigratorios. En el año 2021 se ahogaron 3.231 seres humanos. Por otra parte, a ustedes, los europeos, los migrantes no les causan problemas. Al contrario, los inmigrantes les han otorgado soluciones, hacen trabajos más duros, las tareas que los europeos no quieren hacer y les pagan por debajo del salario de sobrevivencia. Así que en realidad eso de las mafias existen porque hay europeos que hacen negocios con ese tráfico de seres humanos con la complicidad, desde mi punto de vista, de los estados. Hay de todo y vuelves a mezclarlo todo y además es una trampa política que utilizan algunos partidos. Hay migrantes honrados y trabajadores que se adaptan a la cultura, al país al que van y hay otros que, nos guste o no, se dedican a delinquir. El discurso ese de que los inmigrantes se dedican a delinquir es una forma indudable de generar discriminación sobre los grupos más vulnerables. Las estadísticas, por el contrario, muestran que los delitos asociados a migrantes africanos en España son menores, subrayo, menores en términos proporcionales a los vinculados con migrantes comunitarios de otros países de la Unión Europea, de los 27. Sin embargo, no escucho campañas que demonicen a estos últimos. Qué raro, ¿no? Bueno, creo que olvidas otros datos, los datos de las mafias extranjeras en España y cómo sus delitos afectan más a los migrantes honrados que a los españoles. Hay barrios muy vulnerables gobernados por estas mafias, pero no sé si los ciudadanos vamos a aguantar mucho más. Porque fíjate, el reciente plan anunciado por von der Leyen nos indigna. Mientras la clase media, a la que también pertenecen esos trabajadores migrantes honrados, no tiene para llegar a fin de mes, quieren enviarles mensualmente 1.500 millones de euros a Kiev. Si tú vivieses en Europa, ¿qué te parecería este plan? Ucrania afirma que necesita aproximadamente de 3.000 a 4.000 millones de euros al mes para tener suficientes recursos para lo básico. Y son la Unión Europea, nuestros amigos estadounidenses y las instituciones financieras quienes deberían financiarla. Por lo tanto, se habló de alrededor de 1.500 millones al mes para Ucrania, financiados por la Unión Europea, lo que daría una cifra de 18.000 millones para el próximo año. El envío de esos 1.500 millones comenzaría a partir de enero de 2023, justo cuando la recesión económica esté en su punto álgido. Y en pleno invierno, en el momento que lleguen las cuentas de los servicios de luz y gas. Pues parece que aquí en Europa algunos o no tomaron nota de esa tradición extorsiva o se están beneficiando económicamente de ella, que es lo que yo más apunto. Bueno, ahora se ha descubierto que los dirigentes ucranianos están comprando mansiones, coches y hacen grandes fiestas con el dinero que les envían desde Estados Unidos y Europa, ¿no? Pues eso. Zelensky es una verdadera reina de subsidios estadounidenses. ¿Quiere saber a dónde va ese dinero? Pasé un par de semanas en Europa y la gente dice que los funcionarios ucranianos compran propiedades en Suiza. Es algo que aún queda por averiguar. Bueno, ya a esta altura tenemos que reconocer que Estados Unidos llevó a Bruselas a un callejón sin salida, tanto en lo económico como en lo geopolítico. Y no les veo en absoluto ninguna voluntad ni decisión a sus actuales líderes para plantearse un camino alternativo. Y en este momento de la historia, más que por el consenso sobre el que han estado insistiendo estas décadas, yo apostaría por la soberanía.
La Unión Europea nunca ha logrado ser más que un bloque económico. Su geopolítica se ha basado en la sumisión a Estados Unidos. Y ahora que estos han comenzado su guerra contra dos titanes, Rusia y China, es el momento de escapar civilinamente de sus garras. Pero para ello, ¿qué pasa? Hacen falta estadistas. En las naciones de Europa están faltas de líderes reales, pero aparecerán todo a su tiempo. Nos vemos la próxima semana. No olviden poner el contrapunto en sus vidas.